Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 2 de la novena a Jesús, o en este caso a Jesucristo, Divino Maestro. Esta devoción que, como escuchamos en su primera entrega, ya nos va introduciendo a ese significado de lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Y eso lo vimos en el video anterior. Y también en el video introductorio que vimos que esta devoción nace dentro de la comunidad paulina. Y una devoción que presenta y adopta este santo, Santiago Alberici. Dios quiera en algún momento ser reconocido como santo. Hablamos de Santiago Alberici, actualmente beato, ¿no? Y para iniciar con esta novena nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Creo en Dios. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo, yo te adoro. Tú me lo has dado todo, yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí, yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita, yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Amén. Acto de contrición. Dios mío, me pesa y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, pues con ellos te he ofendido a ti, que eres infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas de pecado. Señor, misericordia y perdón. Oración inicial para todos los días. Jesús, Divino Maestro, te adoramos como palabra encarnada, el enviado del Padre para enseñar a la humanidad las verdades que dan la vida. Tú eres la verdad, la luz del mundo, el único Maestro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aumenta nuestra fe para que podamos llegar a contemplar eternamente, para que podamos llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Jesús, Divino Maestro, te adoramos como el amado del Padre, único camino para llegar a Él. Te damos gracias porque te hiciste nuestro modelo. Nos has dejado ejemplo de las altas perfecciones e invitado a todos a seguir tu mismo camino. Aumenta en nosotros la esperanza y el deseo de asemejarnos a ti y de poseerte por siempre en la eternidad. Jesús, Divino Maestro, te adoramos como el unigénito de Dios, venido al mundo para dar a la humanidad la vida y vida abundante. Te damos gracias porque al morir en la cruz nos has merecido la vida, que nos comunicas en el bautismo y nutres en la Eucaristía y en los demás sacramentos. Aumenta en nosotros la caridad para que un día, resucitados a la vida gloriosa, participemos contigo en el gozo de tu reino. Amén. Y el día de hoy, día número 2 de la novena a Jesucristo, Divino Maestro, lleva por título Jesús, Maestro es el camino. Jesús, Maestro es el camino. Jesús es el camino. Y de aquí no podría decirles que nace directamente esta apostolado, pero bueno, voy a recomponer la idea, mejor dicho, para que se entienda. Este apostolado en las redes sociales nace después de yo haber hecho esta novena. Nace en el sentido que ya me venía dando vueltas la idea para darle sentido. Me vino esa cosquilla a partir de esta frase que les comento en este día número 2 de la novena de Jesucristo, Divino Maestro. Al ponerle al título tanto del canal de YouTube como de la cuenta de Instagram, porque primero fuimos en Instagram y luego ahora hacemos estas novenas en YouTube, le pusimos lo del camino, haciendo énfasis a un texto que habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Saulo pide autorización para salir a perseguir a los seguidores del camino. En este caso, este título más o menos ya en ese momento me iba dando idea de cómo podríamos ponerle a todo este apostolado
este emprendimiento, digámoslo así también, en las redes sociales. Y este es uno de los días de la novena que más me agradan y quiero compartirlo con ustedes hoy. Me agrada en el sentido por el mensaje que se tiene, ¿no? En este caso, como Jesús, Maestro, es el camino. Y el texto bíblico que nos acompaña hoy es del Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 14, versículo del 4 al 6. Juan, capítulo 14, versículo del 4 al 6. El texto dice lo siguiente. Y dijo Jesús, para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A modo de comentario, este es uno de los textos que en mí, y lo comento de mi propia experiencia en este caso, en este día número 2 de la novena, es uno de los tantos textos que hay bíblicos que siempre cuando tengo la oportunidad de leerlo me manda un punch, o sea, un golpe contundente al alma. Esta frase de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo soy. Y eso me remonta al Antiguo Testamento cuando se aparece a Moisés en la zarza ardiente del Señor y le dice, yo soy el que soy. Y él le dice acá a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Él se propone como el camino, y eso es mi opinión muy personal, como ese modelo a seguir. Cristo no vino a ser rey, vino a ser rey de reyes y señor de señores, es cierto, pero no a la forma humana de tener un castillo, un imperio, grandes cosas, sino casi pasando desapercibido, solamente predicando con el ejemplo y por medio de sus obras, que eran los milagros que éste realizaba. Su palabra enganchaba, sí, atraía, pero para que las personas fueran fieles seguidores de Cristo en el camino, el ejemplo por medio de sus obras es lo que más enganchaba a las personas en este caso. Entonces, eso por una parte con respecto al tema del camino, la verdad. ¿Por qué hablamos de la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Hablamos de Él como yo soy la verdad, porque Él es el portador de lo certero. Pero más allá de ser el portador, Él es la verdad. No solo es un portador o alguien que la trae, sino que Él es la verdad. Es la manifestación pura de lo que realmente es verdadero. Y más allá de una manifestación, porque se me quedan cortas las palabras, sinceramente se los digo, es la verdad. No es un portador, no es algo que la almacene, no es alguien que la está trayendo. Es la verdad en su totalidad. Y aún así, todas las formas que he buscado de expresar ese término de la verdad quedan cortas, porque no hay nada comparable a Cristo nuestro Señor, a Jesucristo divino Maestro. Y Él es vida, vino a traer vida en abundancia para que todo aquel que crea en Él no muera jamás o no muera para siempre. Y hay una promesa detrás de todo esto. El que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida en Él y es su Padre y Él, junto con el Espíritu Santo, harán morada en Él. Y eso nos convierte en templos de la Santísima Trinidad al estar en estado de gracia. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no es por nuestro Señor Jesucristo, nadie podría ir al Padre. Siempre uso esta figura en mi opinión personal, muy personal, ojo. No es nada, no creo que sea nada teológico ni nada por el estilo, pero es mi forma que yo les comparto. Si alguien conoce de este tema mucho más que yo, podría corregirme. Pero yo uso esta figura.
La comunicación o la amistad, lo que pasó con Adán en el Edén, era ese puente que nos vinculaba y nos permitía ver en este caso, a tener ese contacto con Dios cara a cara y conversar con Él y caminar junto a Él. Una vez roto por el pecado original o la falta que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén, rompe este puente y el hombre no tenía la capacidad de reconciliarse por sus propias fuerzas con el Señor. Cristo viene a hacer lo que dice aquí: nadie va al Padre sino por mí. Establece eso, como él mismo se autodenomina: yo soy la piedra angular que desecharon los constructores, los arquitectos. Se pone en esa parte, digamos, como un parche en el puente. Él reconcilia la amistad con Dios Padre y el hombre y permite esa oportunidad de ir a ese encuentro con el Señor. Esa es la máxima expresión de misericordia. Por eso Él da la vida en la cruz por todos nosotros. Por eso Él nos permite poder acercarnos al sacramento de reconciliación y poder lavarnos, mientras que está como esa descripción que se hace en el libro de Revelaciones, o conocido también como Apocalipsis, ¿no? Que Cristo es ese Cordero de Dios que está sobre el altar, que está vivo y muerto a la vez. Todas estas figuras, todas estas formas que estamos conversando ahorita, me hacen pensar y ponerme en esa situación de: sin Cristo no podríamos tener este momento de gracia, este momento de misericordia. Por eso la Iglesia Católica, como madre y maestra, enseña: este es el momento de la misericordia. El momento de la misericordia no se dará cuando uno se muera, porque cuando uno, la muerte, que no es más que la separación del alma y del cuerpo, la voluntad queda fijada en cómo nosotros tratamos de vivir nuestra vida. Si tratamos de vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, siendo los últimos y servidores de todos, buscando ayudar al más necesitado, al más pobre, no solo al que necesita cosas materiales, sino también cosas espirituales. Cosas espirituales me refiero a una palabra de aliento, una palabra del Evangelio, a una buena predicación, a una reorientación de la vida evangélica, cristiana en general, de esa persona, a la vid verdadera, a la iglesia verdadera, a la verdadera esposa de Cristo. Todo esto en su conjunto hace que nosotros, si nos mantenemos y persistimos y nos mantenemos fiel al Señor, manteniéndonos hasta el final firmes en la carrera, como dice San Pablo en sus cartas, nosotros entonces podremos tener eso que nosotros llamamos esa oportunidad de ir al cielo, de estar presente con Él. Y todo esto que le comento, de la fijación de la voluntad y todo lo demás, es si morimos en ese estado de gracia, de amistad con Dios, conectados a la vid, vinculados a la vid verdadera, que es la Iglesia Católica. Luego, si yo me desvinculo de esta iglesia, ya sea dándole la espalda, ya sea yéndome a una iglesia cristiana no católica, o etcétera, 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 esa relación se rompe. ¿Qué sucede? Yo le doy la espalda a Cristo y le doy la espalda a su iglesia. Ahí no me quiero meter en esto. Puedo darle una explicación desde mi punto de vista como opinión de lo que significa que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, etcétera, etcétera. Eso lo podemos tratar mucho más adelante en otro video. Pero lo que yo sí les digo es que con Cristo podemos llegar a conocer al Padre, podemos reconciliarnos con Él y al final de nuestra vida tener acceso a la corona eterna, esa prometida por Cristo, que es la vida eterna. Por eso les digo, este texto de Juan capítulo 14, versículos 4 al 6, siempre me da un buen golpe en el espíritu, indicándome a dónde debo reorientarme, a dónde debo enfocarme. Algo de lo que hablamos el día de ayer, en el día número 1 de la novena de Jesucristo, Divino Maestro. Y hablábamos principalmente de ese tema, de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Cuando yo sigo el camino de Cristo, sigo su camino, no solo pensando que todo va a ser felicidad y va a ser como que, yo estoy bendecido y me merezco todo, sino también reconociendo que van a haber momentos difíciles y que a cada uno de nosotros nos tocará pasar nuestro momento en el Calvario, nuestro momento así como nuestro Señor Jesucristo pasó del Calvario a la cruz, ese momento de agonía,
ese momento de dolor, todos tendremos que pasar por ahí, porque todos estamos llamados a pasar por la puerta estrecha. Estamos llamados, no estamos obligados. Podemos renunciar a pasar por la puerta estrecha o tratar de andar con todos nuestros problemas, pero todo esto se va filtrando y se va depurando si vamos buscando del Señor. Vuelvo, lo repito, junto con los sacramentos, junto con todas estas cosas. Bien, pasemos entonces a la consideración de este día número 2 de la novena a Jesús Divino Maestro. La misma dice lo siguiente: con el término bíblico camino se recupera la teología del Éxodo y de la Pascua o paso. Recordemos que la palabra Pascua significa paso, celebrada en el Antiguo Testamento como camino del pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad. Eso lo hablamos cuando lleva esa salida del pueblo de Dios de Egipto y caminaron los 40 años en el desierto. Continuamos. Se recupera la peregrinación de Abraham, el errante que deja su casa para no retomar nunca más su pasado. Y aquí me detengo. Así mismo como Abraham, nosotros también tenemos que estar dispuestos a, como pasó con el joven rico, el texto bíblico famoso ese que le dice nuestro Señor Jesucristo al joven: bueno, lo único que te falta es vender todo lo que tienes y seguirme. Asimismo, si nosotros, Cristo toca nuestra puerta y nos invita a seguirle, prácticamente debemos renunciar a nuestra vida anterior o comenzar en ese proceso de renuncia y dejándonos morir a ese hombre viejo para renacer en un hombre nuevo, para decir después como San Pablo: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Continuamos. El itinerario del mismo Jesús enviado del Padre, que es un hombre de la calle, y eso es lo que hablábamos hace un rato. Decíamos, nuestro Señor Jesucristo no vino a ser rico ni millonario ni a tener un castillo. Él andaba con el ejemplo, por medio de sus obras, arrastraba, pero su predicación atraía y el arrastre venía con sus obras. Continúa. Un caminante. En este caso dice que nuestro Señor Jesucristo era un hombre de la calle, o sea, un caminante, que encuentra a la gente no en sus casas, sino en las aldeas, en los campos y en las ciudades. También Jesús resucitado encuentra a Pablo en el camino a Damasco. Todas estas formas que nos están explicando en este momento es para que nos demos una idea y entendamos que Cristo nos llama en todo momento. No necesariamente nos va a llamar que yo tengo que ir a la iglesia. Cristo sale a nuestro encuentro en muchos lugares, de muchas formas. Está en nosotros poder identificarlo y seguirle y dejarnos en sus manos. Y lo convierte, enviándolo, en este caso a Pablo, como misionero a todo el mundo. Jesús resucitado acompaña también a los 2 discípulos que van camino de Emaús, explicándole las Escrituras. Cerrando este ciclo aquí, vemos múltiples ejemplos de Jesús, Maestro, en el camino, cómo a través de la Sagrada Escritura, profundizando en ella y utilizándola de la forma correcta, basada en el depósito de la fe, podemos llegar a entender dónde está la verdadera sana doctrina, la verdadera teología, la verdadera enseñanza y esa profundidad, porque aquí solamente es una superficie. Esto tiene un contenido que es igual de infinito que Dios. Al final, esta lectura, como vuelvo y repito siempre, ese texto de que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, es el texto que, por lo menos en mi persona, siempre da un impacto en mi alma, pero no en el mal sentido, sino un impacto de amor, un impacto de fuerza que dice: ¿a quién yo sigo? ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Esto es tomado del Catecismo Paulino, en este caso numerales del 106 al 107. Ahora hagamos, en este caso, ya en este segundo día, un instante de silencio para poner en oración a los pies de Cristo Maestro, o de Jesús Maestro, o de Jesucristo Maestro, o Jesucristo Divino Maestro. Pongámosle a sus pies todas nuestras intenciones, pero sobre todo identificar el verdadero camino. No el camino que yo me imagino, sino el camino que Él quiere que nosotros sigamos, que es su camino. Nosotros podemos hacernos múltiples ideas de caminos. Podemos hacernos toda la imaginación que queramos, pero que sepamos reconocer con humildad que Cristo propone el verdadero camino. Y al proponer el verdadero camino y al presentándolos, nosotros damos la capacidad y la apertura de mente, alma y corazón de poder seguirlo a Él sin titubear, sin importar. Y no caer como hizo el joven rico en el texto del Evangelio, que se despide de Él y se va triste, porque no podía renunciar a su vida, no podía renunciar a lo que estaba haciendo, no podía renunciar a tal vez el camino por donde iba actualmente, no podía, no. Seamos mansos y humildes de corazón. Pongamos esas intenciones en este día y todas sus intenciones particulares que traen en este día número 2 de la novena a Jesucristo Divino Maestro. Y sin miedo pidámosle a Él, pidámosle a sí mismo. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Y en este día número 2 de la novena a Jesús Divino Maestro, tenemos el siguiente compromiso. Reconocer y aceptar que para nosotros el camino hacia el Padre es Jesús. Esa es la primera parte que debemos tener todo claro, tanto como cristianos católicos como cristianos no católicos. Reconocer y aceptar que para nosotros el camino con mayúscula, hacia el Padre es Jesús. Que nuestra vida debe ser un camino de continua conversión. No es un instante que me convertí y ya soy salvo, siempre salvo. Cuidado. Hay un proceso de conversión constante. Mientras que estemos en esta vida, somos susceptibles a caer en el pecado, a darle la espalda a Dios, a morir con esa tendencia al mal, con esa inclinación al mal que más que nada se resume en el rechazo a Dios. Punto. Por medio del prójimo o por medio de directamente a Dios o por medio del prójimo directamente a Dios. Cualquiera de las combinaciones que le he presentado es lo mismo. Es morir de espalda a Dios, negándolo en todo momento. Por eso la Iglesia Católica como madre y maestra enseña, nosotros estamos en un proceso de conversión constante, porque estamos en una constante renuncia para avanzar. ¿Avanzar a qué? A ese encuentro definitivo con el Señor. Y en ese proceso tratar de ser instrumentos de Dios para hacer llegar la verdad y redirigir a esas almas al camino correcto, que es el camino que Cristo nos preparó. Y es la senda segura
que debemos seguir para ese encuentro y tener esa visión beatífica que es ver a Dios cara a cara. Continúo leyendo aquí el compromiso porque si no me voy extendiendo cada vez más. Dice, voy a comenzar aquí en esta parte, que nuestra vida debe ser un camino continuo de conversión, olvidando lo pasado y lanzándonos con esperanza hacia el futuro. Esto es muy importante. Muchos de los problemas que podemos llegar a tener es tener esas anclas en el pasado. Pero ¿quién nos puede ayudar a eliminar esas anclas en el pasado, esas ataduras, esas rencillas, ese no poder perdonar, ese tratar muchas veces de salir de un problema pero por nuestras propias fuerzas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la frase que le puedo regalar para esto. Olvidando el pasado, lo hacemos por medio de Cristo que nos fortalece y lanzándonos con esperanza hacia el futuro porque confiamos en que Cristo es camino, verdad y vida. Ahora pasemos a la parte de la invocación a Jesús Maestro. Jesús Maestro, santifica mi mente y aumenta mi fe. Jesús Maestro de la Iglesia, atrae a todos a tu escuela. Jesús Maestro, líbrame del error, de los vanos pensamientos y de las tinieblas eternas. Jesús, camino entre el Padre y nosotros. Todo lo ofrezco y todo lo espero de ti. Jesús, camino de santidad, hazme fiel discípulo tuyo. Jesús, camino, hazme perfecto como el Padre que está en los cielos. Jesús, vida, vive en mí para que yo viva en ti. Jesús, vida, no permitas que yo me separe de ti. Jesús, verdad, que yo sea la luz del mundo. En este caso, hago un paréntesis aquí. Decimos, Jesús, verdad, que yo sea la luz del mundo, pero no por mis fuerzas, no porque yo emane algún tipo de luz, sino porque nosotros nos convertimos en ese constante proceso de conversión en reflejo de Cristo. Y ese reflejo automáticamente, como ya lo he conversado en algunas novenas anteriormente, ese reflejo de yo ser reflejo de Cristo también me santifica, porque todo lo que toca el Espíritu Santificador, o sea, en este caso la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que conjunto del Padre y el Hijo habitan en nosotros, nos van santificando y nos van haciendo nuevas criaturas en ese proceso constante. Pero también debemos poner de nuestra parte para que eso se mantenga en nosotros, porque el Espíritu Santo, hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, no habita en ningún lugar que esté en rencillas, en lugar que no esté fuera de la comunión con la iglesia, en lugar que no esté en la gracia de Dios, en resumen, para hacerlo más resumido. Cierro paréntesis, continúo con la invocación a Jesús Maestro. Jesús, camino, que yo sea ejemplo y modelo para la humanidad. Jesús, vida, que mi presencia lleve a todas partes gracia y consuelo. Amén. Oración para pasar bien el día. Querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuídame de mi inteligencia, cuida de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que pueda agradar a ti y a tu Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. En este instante nos preparamos en posición de recibir la bendición. Inclinemos nuestras cabezas. Jesús y María, dadme vuestra bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.